Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Para todo el equipo, poder saludarlos este primer día del año es un privilegio y un buen augurio. Muchas felicidades. Que tengamos salud, que tengamos esa fuerza que nos ayude a superar lo que nos duele y sobre todo que sigamos adelante y luchemos por ser mejores personas. Y me encontré este libro, El arte de no amargarse la vida. Hoy al filo, su autor, Rafael Santander. Pues muchísimas gracias, nos da mucho gusto en este momento irnos hasta Barcelona contigo, Rafael Santander. Qué gusto saludarte y feliz año nuevo. Muchas gracias, igualmente. ¿Cómo están por allá? ¿Están confinados todavía? ¿Cómo la están pasando? Bueno, sí, tuvimos un confinamiento severo hace unos meses y ahora hay unos confinamientos ligeros, perimetrales, te puedes mover dentro de tu ciudad, pero no salir de ella. Y dentro de tu ciudad, sí, los restaurantes están abiertos hasta cierta hora de la noche, hasta las 10 de la noche. O sea que es una cosa mucho más llevable ahora. Y bueno, la situación, tenemos muchos contagiados, Claro. bastantes muertos diarios en España, alrededor de 300, que es demasiado. Pero yo creo que la población, todos vamos un poco acostumbrándonos ya y aprendiendo, seguimos aprendiendo y a la espera de las vacunas que ya se ve esto Sí, muy próximo, ¿no? así es, que así sea muy pronto y bueno, estaremos platicando también de esos temas, pero ahora quisimos platicar contigo este primer día del año porque me encontré con tu libro El arte de no amargarse la vida. Y además de platicar de una manera pues muy estructurada, tiene Ujú. fundamentos científicos. Entonces, no se trata de convencer a nadie porque ahí están los hechos. Pero yo quisiera que nos platiques, tú como psicólogo, como escritor, ¿por qué decidiste ponerle este título a tu libro? Porque en realidad, fíjate, el título del libro es El arte de no amargarse la vida, porque en realidad el ser humano, nosotros nos volvemos neuróticos o nos entra ansiedad o depresión a causa de nuestros propios pensamientos. Es algo que hacemos nosotros. No nos damos cuenta de que lo hacemos, pero lo hacemos. De hecho, a mí me gusta decir que deprimirse, por ejemplo, deprimirse es muy difícil porque no está en la naturaleza del ser humano, ni ningún animal deprimirse. Tienes que esforzarte mucho todos los días, con mucho ahínco para lograrlo. No es nada fácil. Y lo hacemos con nuestros propios pensamientos, ¿no? Con nuestro diálogo interno. Claro está que lo que sucede es que no nos damos cuenta de que lo hacemos, pero lo hacemos. Tenemos un diálogo interno increíblemente negativo, irracional, que al final acaba por estresarnos, por llenarnos de ansiedad o causarnos depresión. Pues bueno, independientemente de que en algún momento muchas personas pasan o pasamos por esta depresión, pues la pandemia también no ha ayudado para nada. Entonces, ¿cómo ver la vida en este sentido de no amargarse? Pues cuando todas las noticias pues son malas, la gran mayoría son malas. ¿Cómo darle esa vuelta a este diálogo interno del que tú hablas? Es que fíjate que el filósofo Epicteto en el siglo I de nuestra era, él vivía en Roma, dijo el fundamento, ya puso el fundamento de lo que es la psicología cognitiva, que como tú mencionabas un poco antes, es la escuela de psicología más eficaz según todos los estudios. Pues fíjate que Epicteto dijo, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Entonces, a diferentes personas, ahora está sucediendo lo mismo a todo el mundo, pero ocurre que hay personas que tienen un diálogo interno diferente y las cosas les afectan de maneras diferentes. Entonces, todos podemos aprender a usar el diálogo interno o tener la filosofía personal más adecuada para tener las emociones más funcionales, ¿no? Más livianas, más constructivas. Entonces, por ejemplo, frente a este hecho de esta pandemia, hay muchísimos argumentos que te puedes decir y convencerte
para que te afecte de otra manera. Por ejemplo, uno de ellos es el siguiente. Yo vivo en España, en Europa, y fíjate que, si te fijas, vivimos yo he vivido a finales del siglo XX, principios del XXI, ¿no? Pero durante todo el siglo XX hubo, en Europa, por lo menos, había guerras. De hecho, hace muy poco que Europa está libre de guerras, ¿no? Pero durante el siglo XX, mis abuelos, por ejemplo, vivieron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española. Una guerra de ese tipo, la muerte, la destrucción, la adversidad que causaba era infinitamente más grande con esto, ¿no? En número de muertos, en las calles derruidas, la industria totalmente, la economía totalmente desmantelada. Nosotros tenemos la suerte de que no vivimos esta época, no la hemos vivido, probablemente no la viviremos nunca más. Fíjate, en vez de alegrarnos, de llenarnos de orgullo y alegría de que no vivimos esta situación, nos quejamos continuamente porque desearíamos cierta perfección imposible, inexistente. Entonces, si comparamos esta situación con las que han vivido nuestros padres y nuestros abuelos, aun con la pandemia, la adversidad así general que nos toca vivir es muy menor comparado con ello, ¿no? Con lo cual podemos estar bastante tranquilos, ¿no? Acerca de eso, ¿no? Oye, Rafael, pero a ver, entiendo lo que estás diciendo. Eh, no podemos comparar la pandemia con una guerra en el sentido, pues proporciones guardadas, pero en Claro. otro sentido, pues sí es dolor, ¿no? Es muerte, es incertidumbre y, y yo te diría que entre el diálogo interno que nos decimos y la realidad de que pues la crisis económica es severa y hay desempleo en general en todo el mundo, es algo que estamos compartiendo eh, todos de una o de otra manera, todos los países. Pues no es tanto que me lo diga yo, o sea, eso es. Entonces, ¿cómo lograr que esa realidad que, pues, terrible, no pueda más que nuestra fuerza de salir adelante? Existe una línea, como una línea de calificación de las cosas de la vida. Resulta que los seres humanos tenemos una especie de regla que llevamos aquí en el cerebro, la mente, una regla con la cual evaluamos todo lo que nos sucede. Por ejemplo, nos vamos a tomar un café y mientras estamos descansando, charlando con alguien, estamos evaluando. ¿Está bien este café, este descanso, la conversación? Repetiré. En realidad estamos evaluando, ¿este evento es bueno o malo? Y lo hacemos constantemente, no podemos dejar de hacerlo, de evaluar con esta regla. Por ejemplo, hay gente que nos estará oyendo y escuchando, viendo ahora mismo por sus televisores, y fíjate que al mismo tiempo que están intentando aprender algo de psicología cognitiva, están evaluando, este programa está bien, lo que dice este psicólogo vale la pena, escucharé otra vez este programa, escucharé otra vez este psicólogo. En conjunto están evaluando, esto es bueno o malo. No podemos dejar de hacerlo. Entonces, en esta línea de evaluación, cuando las personas están muy neuróticas, cuando estamos muy neuróticos con mucha tendencia a la ansiedad y a la depresión, tendemos a evaluar en lo peor, en la escala del final, de lo terrible, que significa que si sucede eso, yo no puedo ser feliz de ninguna manera. En cambio, hay personas que esa escala la manejan mejor y aun siendo malo, eso lo califican como un poco malo. Que eso es, o malo, o incluso si quieres muy malo, pero no terrible. ¿Qué diferencia hay entre calificar de una manera o calificar otra? Significa que a ti mismo te estás diciendo, aunque no me gusta esta adversidad, preferiría que no hubiese sucedido, no es el fin del mundo ni la guerra nuclear. Eso significa que yo aún puedo ser feliz, aún puedo hacer cosas valiosas por mí mismo y por los demás. Y esa diferencia es lo que se puede llamar la diferencia de la salud mental. Cuando estamos mal, somos débiles a nivel emocional, tendemos a terribilizar, a calificar cualquier adversidad, y nos argumentamos, ¿no?, a favor de ello, como el fin del mundo, la guerra nuclear. Por ejemplo, alguien me dice algo desagradable en el trabajo. Y si yo me lo tomo muy mal, es porque me estoy diciendo, esto es intolerable, no debería pasar.
no puedo soportarlo, que significa que es terrible, no puedo ser feliz de esta manera. Entonces, esto te va a suscitar unas emociones muy exageradas. Oye, vas a decir que en esa edad, pero la pandemia es una catástrofe. No es que digamos nosotros es el fin del mundo, pero realmente es una catástrofe. Entonces, sácame de esa duda, ¿cómo le damos el brinco para realmente poder, como tú dices, seguir adelante? Bueno, yo no pienso que sea una catástrofe. Yo pienso que, como muchas veces en la historia de la humanidad ha sucedido y sucederá, se dan este tipo de pandemias, ¿no? Pero no me parece una catástrofe, porque eso sería, tendría que compararlo con otras adversidades como las guerras, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues Ok. no lo es. Fíjate, te mencionaré dos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Fíjate que en mi libro, En el arte de no amargarse la vida, yo describo un modelo de fortaleza emocional que era Stephen Hawking, el científico en silla de ruedas, el físico británico, ¿no? Si recuerdas, que murió hace un par de años, Stephen Ujú. Hawking durante la mayor parte de su vida no podía moverse en absoluto a causa de una enfermedad, ni siquiera podía hablar. Bueno, él calificaba a sí mismo con su diálogo interno, él se decía que esa adversidad era muy pequeña. Mientras él pudiese hacer cosas valiosas por sí mismo y por los demás, él iba a ser feliz. Y fíjate que efectivamente se convirtió en uno de los físicos más importantes de todos los tiempos. Escribió 2 libros bestsellers, se Ujú. casó 2 veces, tuvo 3 hijos, tuvo grandes amigos, viajó por todo el mundo y fue un hombre muy feliz. Entonces, fíjate, si Stephen Hawking calificaba que esa adversidad personal no era demasiado grande, ¿qué te diría él acerca de esta adversidad de la pandemia? Yo estoy seguro que él diría que es una adversidad no tan grande. En este contexto, ¿qué sería la felicidad? Bueno, la felicidad es un sentimiento de sentir que vives en un mundo de abundancia, siempre, prácticamente siempre, y vives agradecido, encantado de ti mismo, encantado de los demás y encantado de vivir en este mundo tan maravilloso, tan milagroso y abundante, ¿no? Y será fruto de que necesitas muy poco. Mira, una de las claves de la fortaleza emocional es necesitar poco, porque cada necesidad inventada es una carga, ¿no? Ujú. Porque estás impidiendo a ti mismo ser feliz. Las personas más fuertes y felices creen que lo único que necesitan para estar genial, para ser muy felices, es el agua y la bebida del día. Si más o menos puedes conseguir eso, tú ya puedes estar enamorado de la vida y muy feliz, porque en realidad no necesitas nada más. En cambio, si tú te dices, uy, yo necesito pareja para ser muy feliz, necesito mucha seguridad, necesito un trabajo, necesito ser muy popular, ser extrovertido, estar delgado, ser guapo, tener un piso muy bonito, haber No. viajado, tener educación y 1000 cosas más, te lo estás poniendo muy difícil. Porque si fallas en una de estas cosas, te estás haciendo un desgraciado a ti mismo, ¿no? Y no Ujú. hay necesidad. Entonces, es todo lo contrario de lo que nos imaginamos. La fortaleza está en la sencillez, en necesitar muy poco. Rafael, tendremos que platicar en otras ocasiones sobre los distintos títulos de tus libros, sobre tus libros, porque pues todos tienen que ver con esta capacidad que tenemos de superar y ser nuestros propios psicólogos, como también dijiste. Pero ¿te parece si para despedirnos en esta ocasión jugamos al filo, asociación de ideas? Claro, Libertad, necesitar poco. soñar, Jugar, disfrutar de lo que hay, de la vida. crisis, No existe. la mente, Puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. expectativa. No hay que tener muchas. Pues muchísimas gracias, Rafael. Gracias por haber platicado con nosotros. Te mandamos un abrazo a la distancia y que sea la primera de muchas más. Igualmente, ha sido un placer. Gracias, buenas noches. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Que descansen.